Bienvenidos y bienvenidas al módulo 7 de Tableau Public. Antes de iniciar, es bueno mencionar que uno de los puntos débiles que tenemos como país es la calidad de los datos. Las bases secundarias de datos en salud que son necesarias para utilizar en este programa normalmente provienen de análisis clínico, por ejemplo, del Ministerio de Salud, que viene de hospitales y centros de salud. Sin embargo, la única institución oficial de los datos es el INEC. Entonces, las bases de datos secundarias que se utilicen de ahora en adelante para los estudios, para investigaciones o trabajos que ustedes tengan que hacer, siempre es necesario que salga del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, porque está reunido toda la red de salud en información y también los datos son verificados de alguna manera, son limpios. En este caso vamos a trabajar con las defunciones, entonces vamos a ir nuevamente a estadísticas por tema y se va a desplegar una pantalla donde dice estadísticas sociodemográficas y sociales. Vamos a dar clic en salud. Y tenemos aquí la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD 2018, tenemos camas y egresos hospitalarios, el registro estadístico de recursos y actividades de salud y el registro de nacimientos y defunciones. Vamos a dar clic aquí y se va a desplegar lo siguiente. Ustedes aquí tienen un resumen al último año que se subió la información, que es en el 2018. Normalmente la información del INEC se va actualizando a mediados de cada año, entonces probablemente para junio esté ya la información del 2019 de cada uno de los datos que vimos anteriormente. Aquí podemos ver, por ejemplo, un registro estadístico de nacidos vivos para el 2018, que fue de 293.139, en defunciones generales fue 71.007 y en defunciones fetales 1.840. Aquí ustedes pueden ver los principales resultados, ya como el análisis también que hace el INEC y un boletín técnico. Bajando un poco más tenemos la información estadística donde tenemos tabulados y series históricas. Aquí ustedes van a ver la información desde 1990 hasta el último año de registro de nacimientos y defunciones. Pueden bajarlo en Excel o en formato CSV y tenemos las bases de datos, que es lo que a nosotros nos va a servir. Tenemos en SPSS, que es el programa que veremos en el siguiente semestre, y el CSV. Vamos a dar clic aquí y se va a desplegar una carpeta con toda la información y ustedes van a poder ir revisando detalle por detalle de las bases. Una vez descargada la información van a tener 3 carpetas. En este caso tenemos defunciones fetales, defunciones generales y nacidos vivos. Cada una de estas carpetas contiene el diccionario, la base y aquí tenemos alguna información que puede ingresar el INEC, como por ejemplo cómo recogieron la información, de dónde viene. Tenemos también la que nos interesa por el momento son las defunciones generales. Entonces aquí tenemos la base. La base es extremadamente grande, por lo tanto para facilidad de ustedes se cortó la base en secciones. Al igual que las bases anteriores que se indicaron, esta es una base sumamente grande, pero contiene solamente en la causa CIE-10, que ustedes ya tienen un diccionario previo, tenemos solamente enfermedades transmisibles. Entonces tenemos registros, 685 registros, filtrado desde la A00, la causa, hasta la B999. La ventaja de esta base que ya viene con las etiquetas, entonces ya no es necesario colocar, por ejemplo, en qué provincia es, como teníamos en la de egresos hospitalarios. Tenemos las variables, por ejemplo, sexo, que son importantes para el análisis. Tenemos la edad, la provincia de residencia, el área de residencia, que es urbano o rural, el estado civil, el nivel de instrucción, la etnia, el lugar donde ocurrió. Entonces, por ejemplo,
es lo que les explicaba anteriormente. Una de las ventajas del INEC es que recoge los datos de todo el sistema de salud. Entonces tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, tenemos incluso gente que pudo haber fallecido en casa y ya tiene la defunción, tenemos aquí el IES, entre otras cosas. Tenemos, por ejemplo, la provincia de fallecimiento y las causas. Normalmente utilizamos la causa 4, en este caso, para poder filtrar los datos. Esta es nuestra base de datos con la que vamos a trabajar. Entonces vamos a abrir nuestro Tableau Public. Una vez que ustedes revisaron la información aquí del lado derecho, que es la descripción general, que vieron los videos de utilización, entre otras cosas, vamos a ver el lado izquierdo. Aquí tenemos cómo ingresar un archivo. Normalmente los archivos que se ingresan para filtrar los datos de acuerdo a nuestra conveniencia son en Excel. Entonces vamos a dar clic aquí y vamos a buscar el archivo en la carpeta donde ustedes tengan. Se va a abrir la base de datos que vimos en Excel, se nos va a abrir aquí también, es exactamente igual, ustedes pueden ir revisando variable por variable. Entonces, lo que tenemos aquí se va a desplegar las hojas. Por ejemplo, si la base de datos tuviera 5 hojas, se van a desplegar las 5 hojas y podemos ir arrastrando la que nosotros necesitemos a esta pantalla en blanco. Aquí podemos ordenar incluso la fuente de datos según los campos, podemos organizarlo de forma ascendente, descendente, como ustedes deseen. Podemos incluso colocar aquí algún filtro si necesitamos, en este caso no lo haremos. Y podemos revisar, por ejemplo, que toda la información se haya subido correctamente, proviene todo de la hoja 1. Algo interesante del Tableau es que automáticamente puede categorizar las variables. Por ejemplo, acá arriba podemos ver ABC, se refiere a una variable de texto, y aquí tenemos el símbolo de número cuando las variables son numéricas. Ahora, no todas las variables del INEC por tener texto no son numéricas. Por ejemplo, las variables de análisis que normalmente nos interesan en cuanto a sexo, por ejemplo, hombre y mujer, y área de residencia urbano-rural, normalmente tienen codificaciones en el INEC como 1 y 2, y esto está codificado así para poder hacer un análisis de frecuencias o de cruces de variables. Entonces el INEC lo cataloga como una variable numérica solamente por fines de análisis, pero este programa lo categoriza como una variable de texto. En este caso vamos a cambiar esto en la siguiente hoja. Aquí ustedes van a darle clic a la siguiente página y se nos despliega donde vamos a realizar todos nuestros cruces de variables, y como ustedes pueden ver aquí en el lado izquierdo tenemos las mismas opciones que vimos en Health Data de generación de gráficos. Entonces para este módulo vamos a hacer lo siguiente. En este caso vamos a iniciar con la enfermedad, que es la causa 4, y vamos a analizarlo por área de residencia. El Tableau, por lectura de programa, coloca en la parte superior donde dice dimensiones a todas las variables de texto, y en la parte inferior donde dice medidas a todas las variables numéricas que considera. Algo importante de aquí es que al final de medidas tenemos el número de registros. Esto es, por ejemplo, si elegimos una variable, cualquiera que ésta sea, va a tener ya una suma de los registros previa. Es ya un cálculo que lo hace automático. Entonces vamos a bajar primero el área de residencia. No necesito que esté como una variable de texto, sino que sea numérica. Entonces voy a bajar a medida y me sale el recuento del área. Vamos a poner la causa que está aquí. Vamos a arrastrarla a la fila. Entonces ustedes van a ver por ejemplo, aquí están todas las enfermedades infecciosas que le filtré, y vamos a poner en columna el área de residencia, pero como una medida. Entonces aquí nos sale el recuento de los datos. Por ejemplo, recuerden que el área 1 es rural y el área 2 es urbano. Eso pueden verlo en su diccionario que ya se subió previamente. Con esto vamos a poder ir cambiando la información de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, en este lado, al lado de donde dice dimensiones y medidas,
Vamos a tener los filtros de variables, por ejemplo, si yo quiero filtrar por etnia, entonces voy a poner el filtro. Y aquí me van a salir las opciones, entonces yo puedo filtrar por afroecuatoriano, puedo filtrar por la etnia que a mí me interese, puedo elegir y poner aceptar. Puedo también cambiar aquí los colores del gráfico, el tamaño del gráfico, etiquetas, los detalles. Tenemos aquí la forma de los gráficos con su respectivo nombre, o podemos elegir directamente desde el lado izquierdo. Aquí también puedo colocar yo el número de registros. Esta es la suma de todo lo que yo he tenido, entonces puedo arrastrar, por ejemplo, a la columna, a la fila. Puedo jugar con lo que yo necesite.